¿Qué tal? A continuación, por medio de un corto video, le daremos a conocer algunos temas importantes del computador, como son las partes básicas de un computador, cómo procesar los datos y el funcionamiento básico de un computador. Primero recordemos qué es un computador. Es una máquina electrónica y automática capaz de recibir, procesar, almacenar y arrojar datos comprensibles para los seres humanos de forma fácil, ordenada y rápida. Partes básicas de un computador. Tenemos el monitor. Es el dispositivo en el que se muestran las imágenes generadas por el adaptador de video del ordenador o computadora. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video o a su carcasa. CPU es la unidad de procesamiento central. Es el núcleo de la funcionalidad de una computadora. La CPU es la parte principal de un equipo que procesa los cálculos matemáticos necesarios para que la máquina funcione. A las CPU se les suele llamar cerebros de las computadoras, ya que no podrían funcionar sin ellas. Teclado es un periférico de entrada que permite introducir órdenes o datos a la computadora o dispositivo digital. Se conecta al computador por medio de un puerto serial o USB. Está compuesto por un grupo de teclas similares a las de una máquina de escribir, correspondiente cada tecla a uno o varios caracteres, funciones o órdenes. El mouse es un dispositivo de entrada que está conectado a la computadora y posee 2 o 3 botones que se activa cuando entra en contacto con la superficie plana. Al hacerlo deslizar se puede encontrar el movimiento del cursor en la pantalla. Funciones principales: hacer clic, doble clic, arrastrar, hacer clic con el botón derecho y anticlic. Procesamiento de los datos. Es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final, para que puedan tomar las decisiones o realizar las acciones que estime conveniente. Hay 2 componentes que manejan el procesamiento de una computadora. Primero, la unidad central de procesamiento, que es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesos de datos. Las CPU proporcionan las características fundamentales del ordenador digital, la programabilidad, y son uno de los componentes necesarios encontrados en los ordenadores de cualquier tipo. Junto con la memoria principal y los dispositivos de entrada y salida, se conoce como microprocesador, el CPU y el manufacturado con circuitos integrados. Tenemos la memoria RAM, que en la actualidad memoria suele referirse a una forma de almacenamiento de estado sólido, conocida como memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, y otras veces se refiere a otras formas de almacenamiento rápido, pero temporal. De forma similar, se refiere a formas de almacenamiento masivo, como discos ópticos y tipos de almacenamiento magnético,
como discos duros y otros tipos de almacenamiento, más lentos que las memorias RAM, pero de naturaleza más permanente. Estas distinciones contemporáneas son de ayuda porque son fundamentales para la arquitectura de computadores en general. Tenemos el funcionamiento básico de un computador. Encontramos 4 pasos: la entrada, el proceso, el almacenamiento y la salida. La entrada es el proceso de introducir a la computadora los datos, instrucciones e informaciones. Se necesitan los dispositivos de entrada como mouse, teclado y micrófono. El proceso es lo que transforma una entrada al sistema en una salida. Los datos se deben procesar, llegan al procesador o unidad central procesamiento, la cual consta básicamente de los siguientes elementos: ALU, unidad aritmético lógica, y la unidad de control. Esos datos se obtienen a través de la memoria RAM. Tercero, el almacenamiento. La información se almacena en el disco duro. Cuarto, salidas. Es un dispositivo por donde se obtienen los resultados de los programas ejecutados en la computadora. Los dispositivos por los que podemos ver los resultados son los monitores, etc. Recordemos que la tarjeta madre o placa base es donde se conectan los componentes que constituyen la computadora. Incluye el llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, videos y manejo de teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo, pero donde se lleva a cabo el proceso de datos es en el procesador, aunque intervienen otros componentes. Espero que les sirva de ayuda el video. Gracias.